de seguir, por ejemplo, la participación de las autoridades, que es una de las observaciones ciudadanas que en otros países son más vitales. Yo he contado varias veces, y te lo cuento a ti también, Nicolás, cuando esta última vez fui a sacar un posgrado a Estados Unidos, desde que llegué a la casa donde yo vivía, ahí en el suburbio de Boston, no pasaron 2 días antes que llegaran por lo menos unas 6 o 7 organizaciones civiles, diciendo: hemos sabido que usted se acaba de cambiar y le queremos decir que, por ejemplo, somos el grupo que vigila la participación de nuestro diputado en el distrito de acá, en el condado. Somos la organización que vigila lo que hace el senador del estado, y queremos informarle que nosotros entregamos un, informe mensual gratuito por una colaboración anual que era siempre muy bajita, para que usted sepa que usted puede saber exactamente cómo votó, en qué posiciones estuvo y todo. Una cosa insólita. La gente así como había gente que venía de, los animalistas, y gente que venía de los que ayudaban a la policía, en fin. Pero te involucran en, por ejemplo, un acto de monitorizar la actividad política desde la ciudadanía. Está lleno de estos centros. Acá las cosas están recién partiendo en ese sentido. Estamos en un tiempo distinto. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y de hecho, mira, una anécdota, a mí me pasó algo parecido. Yo cuando me fui a estudiar Italia en 2001, abrí el correo de la universidad en 2002, el de la Sapienza, y a los días me llegó un correo de Berlusconi anunciando justamente, y dije, qué importante me sentí yo. Dije, me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Imagínate, ya 15 años han pasado, pero ya el uso también ahí, por lo que a nosotros nos compete en el Observatorio de Política y Redes Sociales, es decir, el uso de la tecnología, las nuevas dinámicas ya se empezaba a dar, ¿no? Tal como hoy en día se está dando, y como justamente esa anécdota que cuentas tú está hoy día, yo creo que traspasada a otras, o sea, se conserva en ese ámbito sin lugar a dudas, eso no se pierde, pero se traspasa también a otras esferas como lo son el simple Twitter. El simple Twitter que te empieza a seguir una persona, una autoridad social o bien una autoridad política o un candidato, y ya tú sientes una cercanía, o sea, independientemente de lo que pueda decir, de lo que te pueda parecer, siempre le vas a contar a alguien. O sea, oye, me está siguiendo tal persona, o seguí y me respondió. Es siempre un hecho. Ahora, lo que también creo es que eso, en la medida en que todos empiecen a comprender un poquito más el territorio digital, va a ser más cotidiano, o sea, va a ocurrir más a menudo, debería ser así. Lo que pasa es que, en términos prácticos, Nicolás, nosotros estamos acostumbrados al acto de ir a votar y elegir autoridades, pero no estamos acostumbrados a seguir a las autoridades una vez que ellos están en ejercicio. Básicamente los esperamos 4 años después y volvemos a votar para saber si mantenerlos o cambiarlos, digamos. Pero si que uno pregunta, a ver, ¿cuál es el track record de la autoridad en todos estos proyectos de ley? ¿Cómo? Probablemente uno no sabe mucho porque no los sigue permanentemente. Y los observatorios son muy interesantes. Yo te contaba a ti que hoy día todos los observatorios tienen una compulsión por registrar sus hallazgos sobre la base de una opción gráfica muy potente. Grandes globos que son más masivos, las instancias, globos chiquititos, o palabras grandes y palabras chiquititas, de tal manera que tú puedas visualizar y puedas incorporar muy rápidamente el mensaje que te da los datos que tú recibes. Y yo creo que son dos cosas además que van de la mano. También conversábamos de eso al inicio. Y tiene que ver, lo primero, que tenemos una visión, a mi juicio, un tanto retrógrada de lo que es la representación política. Eso de elegir un candidato y después no verlo hasta 4 años después, digámoslo, yo también cuando me toca hacerlo en aula lo digo abiertamente, no es culpa única y exclusivamente del candidato. Las herramientas para poder ir, para poder preguntar, ciudadano es mucho más del ciudadano.
Y entonces, como el ciudadano en ese sentido somos un tantín más quedados, por decirlo en buen chileno también, el insumo gráfico llama más la atención de informe escrito. O sea, ir a pedir una mole de documentos donde diga el resultado y los hallazgos del estudio siempre aleja más la posibilidad de que alguien te conozca, de que alguien se interese. ¿Verdad? En cambio, estos monitos, efectivamente, si hay un candidato que, por ejemplo, tiene mayor conversación y se genera un globito más grande que el otro, se entiende inmediatamente. Que una palabra esté más presente dentro de la conversación que hay en torno a ese candidato, representado en una nube de palabras, se entiende inmediatamente. Ahora, también lo bueno es que, y ahí te contaba la anécdota, que los ayudantes que participan en el observatorio se ríen, tiran la talla, por así decirlo, porque dicen, bueno, somos estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública, pero el profe aquí nos reta porque no sabemos usar Photoshop, no sabemos usar las herramientas que hacen que esto sea un poco de diseño. Hay que reinventarse. Una vez ya están por salir, pero ya se tienen que reinventar, no solamente hay que esperar salir. Esto además lleva un análisis detrás, o sea, eso yo creo que también es oportuno señalarlo, y es el beneficio que nos das tú con estas instancias, que nos dan otros espacios, que es poder explicar el insumo gráfico, explicar también la idea que hay detrás del por qué hacerlo, porque también por sacar algo podría hacerlo cualquiera finalmente, pero en la Universidad Central, en el Observatorio de Política y Redes Sociales, llevamos un año haciéndolo porque efectivamente creemos, estamos convencidísimos de aquello, que este es un territorio que llegó para quedarse, que no es hoy el más importante, pero que va a ir adquiriendo importancia en la medida que pase el tiempo, en la medida que la política se modernice. Además, Nicolás, estamos con Nicolás Freire, director del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central. Además, Nicolás, hay una variable que es súper interesante. Cuando a ti te dicen que el mejor predictor de la conducta futura es de alguna manera como tú has estado comportándote en tu vida pasada y recientemente pasada, eso implica necesariamente, si tú tienes dudas sobre cómo votar en el futuro, cómo pronunciarte respecto de determinadas materias, cómo seguir a tal o cual línea política, es tremendamente importante ver cómo ha sido esa línea política en términos de coherencia, en términos de seriedad, en términos de algo de solidez en los temas que a ti te interesan en el pasado, porque probablemente como el parlamentario o el alcalde o el presidente o el candidato se va a presentar y va a hacer en el futuro, digamos. Claro, y además estas herramientas no solo te permiten estar más atentos a lo que dijo en un determinado momento, sino que te dan esa cercanía de decirle, oye, tú dijiste esto en un determinado momento. O sea, el solo hecho que te puedan mandar, ya no es... A ver, en un primer momento fue el mail. No, es que ahora se les puede mandar un mail. Pero anda a saber tú cuál era el mail, no se encontraba por ninguna parte. Los que existían, y hasta el día de hoy, esta también es una crítica tecnológica, por ejemplo, los que existen para los parlamentarios, muchos de esos están en desuso o simplemente no se responden, etcétera. Pero el Twitter es inmediato, independientemente de que es lógico. Es muy completo. Y lo manejarán otras personas, un equipo, pero llegas a alguien. O sea, existe la posibilidad de que llegue. Nosotros publicamos hace un tiempo atrás, no fue un estudio, fue un hallazgo a partir de ciertas curiosidades. Estamos implementando un estudio que tiene que ver con el seguimiento de campaña y les escribimos a las cuentas Twitter de cada uno de los candidatos presidenciales. Y lo curioso fue que algunos no respondieron, otros respondieron después de 4 o 5 días, otros respondieron inmediatamente y otros tenían bot de respuesta. O sea, respondía un robot. Entonces, y después empezamos a darnos cuenta que giraban por la red algunas fotografías de, no sé, le escribían diciendo, oye, me dijeron que aquí responde un robot. Y la respuesta era, muchas gracias por tu participación. Entonces, bueno, pero eso te da la lógica de, bueno, por último sabes que el mensaje va a llegar. Esa es la esperanza que te transmite un poco esta herramienta. Y en ese mismo sentido es que te estoy viendo la proyección del estudio atrás tuyo y que tiene que ver con el seguimiento que hicimos no solo de presidenciales, porque nosotros también hacemos un informe que salió hace muy poco, que es el informe Interbarómetro, hace un par de días, donde seguimos la conversación política, hacemos valoraciones semanales que seguimos la conversación presidencial. Pero bueno, también hay elecciones parlamentarias y también hay distritos que son
a nuestro juicio, claves, y aquí determinamos 5 de ellos: el 7, el 10, el 11, el 12 y el 20. Esto en la región metropolitana. El 10, el 11 y el 12 en la región metropolitana, el 7 es Valparaíso y el 20 Concepción. Ya. Entonces también un poco para dar un poco la representatividad necesaria a las ciudades que no sean justamente Santiago, lo que no sean la capital. Y también un poco estos datos los cruzamos con lo que tiene que ver con penetración de Internet. Nos llevamos sorpresa. ¿Sabías tú que, por ejemplo, Magallanes tiene una de las penetraciones de Internet más altas en Chile a nivel de hogar? Entonces, nos llevamos esta sorpresa y bueno, decidimos seguir estos distritos. ¿Por qué? Porque hay que darle importancia también a una elección parlamentaria que va a ser clave. O sea, estamos muy atentos de la elección presidencial, pero... Primera vez con un cambio de sistema. Además, entonces, con un cambio de sistema que permite que sin lugar a dudas permite mayor competitividad. Puede ser criticable, puedes tú tener una idea al respecto sobre cuánto puede cambiar con respecto al sistema binominal anterior, sí, pero de todas maneras hay mayor competitividad que en el sistema anterior. Entonces, bueno, crea mayores espacios. Entonces nos empezamos a darnos cuenta de ciertas curiosidades. Aquí seguimos 5 líneas en particular y que era ver, bueno, ¿quiénes tienen presencia en Twitter? ¿Quiénes tienen cierta actividad en Twitter? ¿Quiénes tienen el mayor número de seguidores en Twitter? ¿Quiénes están desde hace más tiempo en Twitter? ¿Y quiénes tienen más interacciones? Es decir, ¿a quiénes les conversan más? Por sí solas, ninguna de estas variables podríamos decir que es determinante. O sea, ¿de qué sirve saber qué es el más seguido? En realidad de nada. Pero sí serviría a la hora de ver cuando emite un tweet qué impacto tiene el mensaje que está dando. Es más masivo que en otros casos. Claro. O qué significa ser más activo, ¿no? Por ahí... ¿Quién es el que tiene más seguidores? Sin lugar a dudas, Camila Vallejos y Giorgio Jackson son los que por fuerza de cosas tienen en Chile la mayor cantidad de seguidores como parlamentarios. ¿El que más emite? El nivel de actividad, los tenemos por distritos, como te decía acá. En el distrito 10, por ejemplo, está Luis Larraín. Tiene un promedio de 1.231 tweets al mes. O sea, imagínate. Y es muy activo. Por ahí me han comentado que su cuenta la maneja él. Entonces, habla de una hiperactividad virtual. Y si tú ves la actividad que tiene y eso lo llevas también a hacer un análisis semántico, que pues tú vas rescatando los datos, etcétera, te das cuenta de los temas. Pues yo te puedo decir, por ejemplo, Luis Larraín está metido de lleno, es el candidato del Distrito 10 que más se metió en el tema de los taxis, del paro de taxis. Exactamente. Entonces, tú vas viendo las definiciones temáticas. Hicimos también en el Distrito 10, no aparece en este estudio, en este ranking, que por cierto, si me lo permites, lo pueden encontrar en la página del observatorio, que es politicayredessociales.cl, o en el Twitter, que es @politicayrs. Te decía, Ramón Farías, le hicimos también el análisis semántico y está tremendamente orientada su campaña al adulto mayor. Entonces tú vas viendo este análisis quirúrgico de la conversación política parlamentaria en este caso, y te vas dando cuenta de cómo están orientando las campañas, de cómo están segmentando públicos, y también tiene importancia en la medida que recordemos que Twitter puede generar ecos de audiencia. Es decir, lo que ocurre en Twitter probablemente, si es un hecho significativo, termina en prensa. Y de la prensa vuelve a tener el mismo eco en Twitter. Entonces te mantiene vigente la conversación en torno a ti, ¿no? Te ayuda en el conocimiento que pueden tener de ti los de la ciudadanía. Ahora, es interesante cuando tú estás en campaña y tienes Twitter, y por lo tanto eres activo en Twitter en campaña, tus márgenes de error también aumentan. Porque las personas que son muy tuiteras tuitean mucho, retuitean cosas. Y cuando el retweet, que es una gran herramienta para que tú masifiques algo que otro o un tercero te hizo llegar, tiene el riesgo que si es que la información es falsa, o la información es incompleta, o la información es equivocada, y tú, porque calza con lo que tú piensas, o porque tiene que ver con más o menos la manera en que tú ves el mismo problema y lo retuiteas porque lo consideras evidente, bueno, tú eres cómplice de esa acción fraudulenta, llámalo así. Sí.
Y cuando eso le pasa a un candidato, es muy heavy. Sí. Y ha pasado, en otras latitudes ha pasado, y no solo, o sea, tú evidentemente das un ejemplo que es, digamos, si quisiéramos tener una cierta gradualidad, un ejemplo que podría ser incluso extremo cuando compartes una imagen o una información que es falsa. Pero déjame poner este ejemplo. La cantidad de informaciones que se dieron en los incendios del principio de año, donde las personas, porque coincidía lo que veían y lo que les decían que pasaba con la ideología de uno, tú lo retuiteabas. Si es que decían mapuches están quemando la cuestioncita y hay unos gallos andando a caballo, tú decías, sí, pero obvio, es evidente, fantástico, y retuiteaban. Y varios personajes no estaban en ese momento en campaña, pero varios personajes, qué sé yo, jefes de asociaciones gremiales, de partidos políticos, tuvieron que después deshacer ese movimiento porque no se encontraron con que era falso, digamos, de otros países. No, y sin lugar a duda ocurra. Lo que yo te quería agregar es que no es solo en ese caso, incluso siendo Twitter una herramienta no modificable, a diferencia de Facebook, donde tú publicas y puedes corregirlo. En Twitter no. Publicas y lo bajas, pero quien ya le sacó el pantallazo, quien rescató, olvídate, quedó. Y eso hace que, como tú bien dices, quien está en campaña tiene que estar muy atento a no cometer estos errores, pero tiene que estar atento también a no cometer estos otros tipos de errores que le generan troleo. O sea, cuando uno escribe una palabra con S y es con C, o cuando simplemente se come una palabra, no te imaginas el nivel de ruido en la conversación que eso genera y que se va replicando una y otra vez. Nosotros le llamamos errores no forzados y también los medimos. Ni hablar de citas mal hechas, digamos. Olvídate, errores no forzados también los medimos. Estamos midiendo, y esto me llena de orgullo con lo que tiene que ver con el observatorio, estamos midiendo a tal punto que, otro dato curioso que te puedo entregar, el ministro de la Fuente tenía Twitter. Tenía antes de ser, porque en el momento en que entró a ocupar la cartera ministerial, probablemente, aquí estoy pensando que lo pudiste haber asesorado tú, porque cerró la cuenta de Twitter, cerró justamente para no cometer esos errores. ¿Quién es el ministro de la Fuente, dices tú? ¿Cómo? ¿Quién es el ministro de la Fuente? Subsecretario, ahora ministro. Ok. Estaba hablando de la Secretaría General de la Presidencia. Correcto. No lo conozco, pero ahí hay un tema, hay un tema bien interesante. Por ejemplo, hay gente que se arriesga en Twitter porque ve solamente la parte positiva de la herramienta. Cuando Andrónico Luksic abre Twitter y empieza a hacer todo este tipo de cosas, etcétera, allá, al principio lo que recibe es, oye, increíble este gallo tan rico, qué sé yo, que esté bajándose acá. Pero cuando tú abres la puerta a la opinión masiva, no la puedes cerrar después. Tienes algún tipo de problema, algún tipo de situación y te va a llegar, pero un vendaval. Y eso las personas tienen que estar conscientes, como cuando la gente de la farándula muestra a sus hijos por primera vez. Y yo siempre me he encontrado muy grave, porque tú abres la ventana para que, tú presentaste a tu hijo, tú hiciste parte de tu fama, tú buscaste beneficio con esa cosa que no tenía que ver necesariamente con tu pega, pero sí que te beneficia. Por lo tanto, el hijo pasa a ser público. Y si que él mañana tiene problemas o tiene cosas, ese hijo pasa a ser parte del imaginario colectivo, y me parece a mí que hay que pensarlo bastante. Hay una esfera, hay una línea muy delgada entre lo público y lo privado, y yo creo que con el uso de las redes sociales esa línea se hace aún más delgada. Se hace en cierta medida también un poquito transparente, en el sentido de que quien entra en las redes sociales lo hace también sabiendo, o debería hacerlo sabiendo, que es una potente herramienta desde el punto de vista de la comunicación y también desde el punto de vista político, pero va a perder en ese sentido, va a perder en que lo que tiene que ver con su vida privada muchas veces se le va a escapar de las manos, muchas veces comunicaciones que cree que pueda tener un cierto manejo de la misma o dominio sobre la misma conversación, en realidad no lo va a tener. Hay una ciudadanía intermitente que hace que este tipo de temas puedan
explotar. Puedan explotar y puedan verse masificados de acuerdo a el estado de ánimo de la red, por así decirlo. Casi como el monstruo de la red, ¿no? Aquí está bueno, eso vamos a conversar inmediatamente sobre eso. Swatit, así se llama la chapa, digamos, de no sé quién será, Ortega es el apellido, que dice: acabo de escuchar en La Clave que tu invitado dijo que Luis Larraín es el más activo. Se está refiriendo a Luis Larraín, el candidato, el cabro joven. No se está refiriendo a Luis Larraín, el de Libertad y Desarrollo. Correcto, estamos refiriendo a los candidatos del Distrito 10 en ese caso. Y efectivamente Luis Larraín, que era el presidente de la Fundación Iguales en un momento dado y que ahora es candidato por Evópoli. En Chile Vamos, siendo que él anunció que no iba a votar por Sebastián Piñera, es tremendamente intensivo en uso de Twitter. No solo es el más activo, es quien más sigue usuarios, por lo tanto, nosotros todavía, yo te lo comenté la última vez que tú me invitaste, estamos yendo un poquito despacio con respecto a el sentar ciertos conceptos, porque somos los primeros, el primer observatorio en Chile que está dedicándose a esta temática, entonces tampoco queremos hacer las cosas bien. No podríamos decir que es el más empático, todavía no podemos señalar que signifique empatía el que tú sigas a otra persona, pero sí tiene una lógica distinta, es decir, es quien más está atento o es quien más potencialmente puede escuchar más personas o más cibernautas en la red. Y además es el que el mayor número de interacciones generó durante la semana pasada, que es un hecho significativo, porque tú en el Distrito 10 tienes a Jackson y Mayor. Y Jackson, que ha hecho de Twitter una herramienta potentísima de su gestión como parlamentario y su posicionamiento como tal. Y Mayol, que obviamente hizo que en las redes sociales se abrieran estos espacios. Pero que Luis Larraín esté ahí teniendo interacciones quiere decir que también es un dato. No solo es el más interactivo, sino que genera interés su interacción. Eso sí podríamos decirlo, en lo que ocurre con el Distrito 10. Que, por ejemplo, con el 11 le ocurre a Fernando Atria. Fernando Atria es el que más interacciones genera en torno a su cuenta, ¿no? En el 12 es Camila Vallejo. Camila Vallejo, de acuerdo al análisis semántico, genera conversaciones más de respiro nacional. Antes de irnos, tú me estás mostrando dos nubes ahí. Claro. Yo te estaba mostrando... Tiene que ver con el último episodio que rodea la candidatura de Alejandro Guillé. Claro, nosotros la sacamos por Twitter en nuestra cuenta ayer. Y hicimos un estudio muy simple, que era: hagamos un análisis semántico de las reacciones en torno a su cuenta. Es decir, todos aquellos comentarios que llevan el @Guille. Y después hagamos una nube y hagamos un análisis semántico de lo que se hable de Guille en la red, en toda la red. Las interacciones con su cuenta, había una tranquilidad enorme. Se hablaba del país, de propuestas, habían quienes influenciaban esta conversación en términos negativos, pero por otro tipo de cosas, etcétera. Pero la bulla virtual, no el sonido que daba la cuenta, la bulla virtual nos dio otra cosa completamente distinta. Ayer se dieron además la cosa, los informes. Claro, y eso estaba justamente vinculado a esta noticia de los informes y al impacto que ha generado, pero nos llamó la atención que no lo ha generado con respecto a su cuenta, sino que es una conversación que se da más, podríamos decir, va a sonar feo, pero es como el pelambre virtual. No le están hablando a él, pero están hablando de él cuando hablan en los informes. Esto lo pueden ver en @PolíticaIRS, que es el tuit del observatorio. Muy bien, agradecemos a Nicolás Freire por este momento aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Historias interesantes. Inconfundible estilo. Pensar es una actividad fundamental. Pensar también es entender. Pensar nos permite tomar mejores decisiones. Nos hace, por de pronto, más inteligentes. Y por eso, pensar es clave. De lunes a viernes de 19 a 20 horas por la 92.9. Federico Sánchez te invita a Pensar es clave. Somos cultura. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de